Nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a este quinto ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En este quinto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo mejorar los procesos de evaluación con el objetivo de actualizar los conocimientos y potenciar los procesos de evaluación y retroalimentación de los docentes universitarios peruanos. La idea es ir más allá de calificar un examen y poner una nota. Y en las próximas semanas hablaremos sobre evaluación de aprendizajes en entornos híbridos, potenciar tus evaluaciones de aprendizaje, utilizando evaluación en el aula para mejorar los aprendizajes y cerraremos el ciclo hablando sobre evaluación de competencias del enfoque formativo. Como ya lo hemos mencionado, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y Conectados busca convertirse en un espacio para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado Estrategias para promover la retroalimentación en el aula y agradecemos a la UNIR por apoyarnos en este espacio y contar con la participación de Andrea de Alzúa Rivas, quien nos hablará sobre cómo identificar estrategias de retroalimentación prácticas y personalizadas que puedan llevar a cabo en el aula y así fortalecer la participación de los estudiantes y la integración grupal. Empezaremos dándole la bienvenida. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Iberoamericana y es maestra en Educación por la Universidad Panamericana. Tiene más de 14 años de experiencia en el ámbito educativo dentro de instituciones de asistencia, universidades privadas. Se ha desempeñado principalmente en la docencia a nivel superior, en la gestión y liderazgo educativo, y actualmente se desempeña como adjunta en la dirección de la Facultad de Educación y coordinadora de la licenciatura en Pedagogía en UNIR México. Por favor, ya saben, a todas las personas que quieran tener una constancia de participación, que no se olviden de llenar el registro de asistencia, que sale tanto en el Facebook de Minedu como Peroeduca. Ya saben que tienen que completar como mínimo 4 registros de asistencia para obtener esta constancia. Ahora, sin más, bienvenida Andrea y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad y por el espacio. Yo encantada de compartir, pues, más que nada, ideas, estrategias, como bien dice el título de nuestra plática de hoy, y tener la oportunidad de poner en común y en conjunto algo que de lo que decía Fernando hace un momento y de lo que yo estoy convencida, y es más allá de poner una nota, ¿no? Cómo ir más allá de únicamente evaluar de manera cuantitativa. Y pues de eso quiero platicarles a partir sobre todo de mi experiencia, de lo que he ido aprendiendo y también finalmente de la transformación de la educación por diferentes situaciones, ¿no? Es decir, no solamente por los recursos y todo lo que revolucionariamente conforme avanza, por ejemplo, la tecnología y las nuevas dinámicas en la educación, también por los hechos que van sucediendo, los acontecimientos sociales y el entorno. Y esta tendencia que a mí me da gusto que cada vez suene más de la idea de poder personalizar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, ¿no? Atender más al individuo, incluso en entornos donde se sabe que es complicado por el tamaño de los grupos, por que no siempre tenemos el tiempo o la capacidad en diferentes de recursos, de elementos, incluso de poder atender de manera tal vez individual, pero sí creo que podemos apuntar a, sobre todo en la evaluación y en la retroalimentación, a que el estudiantado sienta esa personalización. Entonces, ¿de qué vamos a platicar o de qué quiero contarles durante este rato que vamos a compartir? Pues un poquito de la evaluación, una breve reflexión sobre cómo se divide la evaluación a grandes rasgos, y de ahí se deriva precisamente la retroalimentación como una parte que creo que tenemos que asumir como fundamental en ese proceso de evaluar y que no siempre está, ¿no? Hay veces que se queda solamente en el número, en la nota, en la evaluación dura y cuadrada, digamos, ¿no? O que se apega a los lineamientos, pero que falta este complemento. Y de ahí entonces, ¿para qué retroalimentar? ¿No? Preguntarnos, y yo daré algunas ideas, algunas respuestas sobre cuál sería la finalidad, por qué es importante entender cómo la retroalimentación nos lleva a evaluar desde diferentes ángulos. Abre la oportunidad a que no sea solamente
docente quien tenga a cargo esta responsabilidad y esta oportunidad, porque se puede ver desde dos enfoques. Sí es un deber ser al momento del proceso de enseñanza y aprendizaje el llegar al momento de la evaluación, pero también es la oportunidad y vamos a abrirla, no solamente al docente. Maneras de retroalimentar, de las cuales nos enfocaremos en estrategias dentro del aula y pues algunas ideas que sugiero también considerar para que no nos falte en nuestras retroalimentaciones. Empezando con esta idea de la evaluación, pues creo que como docentes sobre todo entiendo de educación superior, estarán familiarizados plenamente con esta vertiente que es de entrada la calificación, ¿no? Esta parte del proceso de educación formal que incluso si se encuentran distintas alternativas para llevarla a cabo, está presente. Hay una nota y mientras estemos pensando en la educación formal que requiere de una validez de un determinado, bueno, de cada ministerio, de cada secretaría en los distintos países, pues requiere un número, ¿no? Una escala en la que se evalúa y es parte de. Pero no lo es todo. Esa es la primera reflexión a la que invito, es precisamente que no nos quedemos ahí. A veces es lo único que se nos va a exigir. No siempre, y dependiendo el modelo, los lineamientos, incluso el uso interno de cada institución puede o no requerirse determinado tipo de retroalimentación. Eh, e incluso con qué nivel de profundidad, qué estilo, qué tipo de retroalimentación se pide. Cuando no se pide, cuando no se obliga, pues queda enteramente en cada uno de nosotros, cada una, el hacerlo. Y el hacerlo precisamente para qué, para poder fortalecer desde ahí, desde esa siguiente aportación, ese otro paso, el aprendizaje y la enseñanza que puede dar la retroalimentación en sus diferentes maneras de ponerlo en práctica a través del diálogo, del dar seguimiento al estudiantado, ya sea en grupo, por equipos, de manera individual, y poder nutrir su trabajo. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos en este nivel de calificación, pues difícilmente vamos a darle, por lo menos nosotros no estamos dando las herramientas y, digamos, una visión más completa a cada uno de esos estudiantes para poder mejorar. Si nos ponemos de su parte, digamos, del lado de estudiantes, que todos los que están aquí lo son o lo hemos sido, ¿no? Dependiendo de si están estudiando algo, pero si no, seguro fuimos estudiantes. Y si lo pensamos por un momento, el recibir una nota, ya sea una letra, un número, nada nos dice sobre cómo puedo mejorar. Nos puede decir cómo en la escala de lo que estaba establecido, de los criterios que se nos están evaluando, de la rúbrica, ¿no? Que puede ser, por más abierta que busquemos que sea o más global, pues tiene, sobre todo si está buscando una calificación final, tiene establecido un puntaje y tú tendrás un parámetro de cuánto alcanzaste o cómo rendiste a criterio, ya sea de la rúbrica, del instrumento que se utilice para evaluar y de quien te califica. Pero en estricto sentido no te está diciendo a ti cómo pude haber mejorado y qué hice bien. Porque esas son dos cuestiones que es muy importante entender de la retroalimentación. No solamente estamos retroalimentando para señalar lo que está mal, ¿no? Y voy a mencionarlo un poco más adelante. Pero el 8, el 9, una A, una B, no te dice nada de esto. Te dice cómo quedaste, ¿no? En esta escala, digamos, a partir de lo que se estaba evaluando. Ese ciclo se completa precisamente el saber por qué y cómo mejoro y qué estoy pudiendo hacer bien, se completa gracias a la retroalimentación. ¿Qué no es retroalimentar entonces? Definitivamente, regañar no es retroalimentar, ¿no? Si hay necesidad o no de un llamado de atención, de que se llegue, yo esperaría no a un regaño y mucho menos me parece si estamos hablando de un nivel de educación superior. Hay otras maneras de llamar la atención y de hacer notar cómo se puede corregir lo que sea, incluso si es una falta a la norma, ¿no? Claro que cabe el decir las cosas que por algo existen los límites y son importantes y son formativos, pero eso no entra en el espectro, digamos, de la retroalimentación. Y visto a la inversa,
una retroalimentación, no debemos utilizar ese espacio o ese canal, esa herramienta educativa para que sea un regaño. Habría en todo caso que separar. Retroalimentar tiene que apuntar a que la persona que lo recibe sea capaz de darse cuenta de ambas partes, sí de lo que pudo hacer mejor o incluso de aquello en lo que se equivocó y verdaderamente pues está mal, ¿no? Esto no es como lo planteaste, pero vamos a descubrir por qué y cómo se puede mejorar y cómo te puedo invitar a la reflexión a través de mi retroalimentación y también descubrir todo la otra parte que es qué sí logré. Y eso a través de un regaño, pues no lo vamos a comunicar. No es exhibir, definitivamente, y esto, bueno, vamos, incluso me iría yo a decir que exhibir no es educativo, no educamos a través de dejar en mal a nadie, en público ni en individual. Incluso si una llamada de atención, un comentario tiene que ir dirigido a algo que no debió ocurrir, que fue incorrecto, pues de entrada tendría que ser completamente individual, no en público, salvo que las circunstancias así lo ameriten, pero no, definitivamente no en búsqueda de que quede demostrado ante todo el resto del grupo que hiciste mal, porque ahí no hay ningún tipo de valor, no está trascendiendo lo que vas a hacer, la sensación, la percepción incluso que va a tener quien recibe esta exhibición, pues lejos de que se quede con el contenido y con el fondo de lo que huiste comunicado o quisiste comunicar, en realidad se queda con la experiencia de la exhibición, con el mal momento. Entonces, eso, por supuesto, también queda fuera. Tampoco es repetir lo mismo. ¿A qué me refiero? Podemos ser docentes de aula presencial o de aula virtual. Y en cualquiera de los dos ámbitos, pero pongo un ejemplo del entorno virtual, retroalimentar no es copiar exactamente el mismo mensaje a todos tus estudiantes. Otra cosa es que tengamos plantillas y una manera de hacerlo eficiente es, pues, de pronto tener ya escritos algunos mensajes o pequeños párrafos que te funcionen para quien entra en diferentes situaciones o que responde a distintos criterios, muy bueno o excelente de desempeño, uno intermedio, regular y quizá insuficiente o bajo. Pero sobre esas plantillas que tú hayas podido prepararte, que te pueden eficientar el trabajo y en los tiempos, porque también se entiende que la docencia sabemos que es una labor que no ni empieza ni termina solo en el momento de impartición. Hay un antes y un después que toma bastante tiempo. Calificar y retroalimentar es una de esas actividades que hay que dedicarle. Y claro que hay que encontrar alternativas para hacerlo, pues esto, más rápido, pero bien. Y entonces, no se trata de copiar y pegar cambiando únicamente el nombre, porque ahí tampoco estamos, casi es lo mismo no retroalimentar. Porque si lo único que vamos a contestar es bien hecho, cumpliste, ¿no? Respondes a lo solicitado de manera buena, intermedia o regular, pero no hay más allá, no hay nada de lo que he comentado hasta ahora para que pueda llevar a la reflexión al estudiantado, pues en realidad esto no está aportando. Eso te dice tanto como la cifra, ¿no? Es decir, el 8 y el bien hecho pues en realidad no trascienden en un aprendizaje o en una introspección. Y tampoco señalar solo los errores. Claro que hay retroalimentaciones, feedback también es conocido, sobre todo en el ámbito laboral ya, que necesariamente, ya sea que se tenga una tendencia a que sean solo negativas, y que yo creo que eso sería lo primero que habría que romper, ¿no? Dejar de pensar que la retroalimentación apunta únicamente a lo que hiciste mal y al por qué no alcanzaste el 10, por ejemplo. Y sí, hay que tender a una retroalimentación equilibrada, diría yo. Equilibrada con mucho más peso hacia lo positivo, que se tienen que señalar las cuestiones a mejorar, sin duda, pero no solamente estamos retroalimentando para decir qué se hizo mal, porque entonces regresamos a la primera viñeta, digamos, acaba siendo una llamada de atención, aunque sea en una tarea. Estoy diciéndote todo lo que no alcanzaste, es insuficiente, insuficiente. Bueno, pero yo me pregunto como estudiante si tengo un 8, si tengo un 9, incluso un 7, ¿no? Es decir, cualquier calificación, algo habré hecho bien, ¿no? Tal vez todo esto otro hice mal, ¿no? O me faltó,
o no alcancé a desarrollarlo con el nivel que se estaba esperando de edad, etcétera. Pero, ¿y esta otra nota a qué responde? ¿Qué sí cumplí? Incluso si es estructura, si es formato, si es algo del fondo, algo de las referencias bibliográficas, algo de la reflexión o de las conclusiones que aporté, y eso importa, porque todos y todas creo que podemos ponernos en recordar, ¿no? Un minutito, una experiencia en donde hayamos tenido una retroalimentación, ya sea en lo escolar o en lo educativo, o sea, en el ámbito educativo, de educación formal, o en nuestro trabajo, donde también se nos hizo ver qué logramos, esos aspectos positivos, y de ahí, de eso que hayamos sentido que hiciste bien, sale la motivación y sale las ganas y la decisión de querer hacer mejor lo que hace falta trabajar. Si todo lo que recibiste es negativo, difícilmente se puede, claro que se puede, pero difícilmente se va a encontrar esas ganas, ese impulso, ese motor inmediatamente para seguir haciéndolo bien. Las experiencias positivas, el que alguien más confíe en ti o te dé oportunidad de saber que todos podemos mejorar, pero que esto sí lo lograste, esto sí lo alcanzaste, esto lo valoro de tu trabajo, de tu desempeño en el aula, de tu participación. Ya solo el hecho de quienes se atreven a levantar la mano y participar en el grupo, que no es fácil, todo eso es un motor, de ahí te enganchas como persona para poder seguir dándolo lo mejor. Si solamente nos quedamos en retroalimentar de manera negativa, difícilmente estamos ayudando a que sea un motor para trabajar lo que está pendiente. De la mano con lo que estamos reflexionando hasta ahora, pues ¿para qué más retroalimentar? Precisamente porque como platicaba hace un momento, se cierra el ciclo. El número no te da todo. Es en lo cualitativo, es en la retroalimentación, es en la aportación, en el diálogo, que puedes incluso, dependiendo de cómo elijas retroalimentar y qué canales tengas para ello, pero es en ese momento donde realmente lo cuantitativo cobra sentido. Si estamos hablando y venimos hace ya décadas platicando de educación para la vida, de el saber hacer y el saber convivir y el saber ser, y estamos pensando en aprendizaje significativo y en que las competencias nos lleven a aplicarlo en la vida diaria y en que puedas hacer una transferencia, ¿no? Del conocimiento, que todo esto no lo va a dar lo cuantitativo. Es incluso una incongruencia pensar que estamos apuntando a todo lo que acabo de mencionar y que nos quedemos únicamente en lo numérico. Es en la retroalimentación, entre otras posibilidades, por supuesto, porque no es la única, pero es lo que platicaremos hoy. Es ahí donde se completa el ciclo en cuanto a la evaluación. Es esto lo que te permite que se vuelva trascendente, que se aterrice, que la actividad que parece que solamente es repetitiva o que es la lectura de un artículo que sí tiene que ver con el tema, pero yo no sé muy bien eso para qué me va a servir, del problema matemático, del experimento en el laboratorio, del proyecto interdisciplinario que se hizo, es ahí, en la retroalimentación, donde realmente voy a poder completar el proceso como estudiante para entender el impacto que tiene, cómo lo puedo conectar con otros aprendizajes previos o cómo eso me va a servir para un aprendizaje futuro, qué me hizo falta entender mejor, ¿no? Para poderlo reflejar en una actividad o en la participación en clase o en la dinámica que se estableció, etc. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque es la muestra de acompañamiento de todas las eh, de todo lo que tiene, de todas las características que tiene la educación. Yo siempre me gusta pensar en primer lugar en que es eminentemente humana. Somos las personas las que no podemos faltar en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Todo lo demás, desde un punto de vista de compartir, ¿no? Alguien sabe algo que quizá la otra persona desconoce o que ya conoce pero quiere seguir aprendiendo al respecto. Y mientras haya disposición, voluntad, ¿no? De enseñar y de aprender y de hacer diálogo, pueden faltar cualquier cantidad de recursos. Pueden faltar los recursos didácticos, los juegos, las aulas interactivas,
la tecnología, la presentación que tenemos. Mientras haya un canal que nos permita comunicarnos, ¿no? A distancia o en físico, y personas que quieran compartir esta experiencia, ahí hay educación, ahí hay aprendizaje. Si es entonces eminentemente humana, ¿cómo no vamos a querer acompañar al estudiantado a través, entre otras maneras, de la retroalimentación? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para verlo desde diferentes ángulos. Decía al principio que es importante darle la oportunidad a otros actores y otras agentes de la educación de que experimenten esto. ¿Qué es poderle compartir al otro desde un entorno de respeto, de ver lo positivo, de saber lo que se puede mejorar, de hacer una reflexión? Ya no solamente voy a ser protagonista de mi propio aprendizaje, ¿cómo hago también para que mi aportación entre pares, hablando de la coevaluación, por ejemplo, le haga, le sea útil a mi compañero? ¿Cómo hago para desarrollar, ¿no? Es decir, también el recibir la retroalimentación y la opinión de alguien sobre mi trabajo, sobre mi aportación, sobre mi desempeño, mientras haya las reglas y el escenario adecuado, y mientras establezcamos como docentes y entre el grupo, sobre todo en universidad, en educación superior, donde ya estamos tratando enteramente con adultos, pues una vez que se ha establecido la forma de trabajo, la dinámica grupal que tenemos, ¿cómo hago para que esa opinión que me van a dar, esa retroalimentación, yo sepa escucharla y sepa tomar lo que me sirve sin inmediatamente rebatir o quejarme de lo que refleja la evaluación en papel o en electrónico, de lo que mis compañeros dijeron sobre mi trabajo? Siempre y cuando tengamos marcos, por supuesto, instrumentos, ¿no? Mucho más para la autoevaluación, va a servir, porque entonces le abrimos, no solamente vamos a innovar y a buscar la forma de, desde la heteroevaluación, dinamizar y mejorar y modificar nuestras prácticas para preguntarnos cómo puedo retroalimentar mejor, si es que ya lo hago, y si no lo hago, cómo puedo empezar para que esta sea una manera de aportarle a mi estudiantado. Pero entonces damos otros dos pasos. Tenemos los elementos necesarios y los instrumentos y las rúbricas correctas con los criterios y la apertura y el valor de lo que corresponda, lo necesario para que entre ellos también se puedan evaluar, sí, para que también se puedan retroalimentar y encuentren la riqueza que es ya no solamente recibir de quien estamos acostumbrados a calificar y evaluar, sino de alguien que trabajó lo mismo que tú, con otros ojos, con un estilo distinto, con un enfoque diferente, sí, y también tiene la posibilidad y habrá de desarrollar la capacidad de comunicarlo asertivamente con argumentos, apegado a lo que hayas indicado como rúbrica, como criterios, como normativa para la coevaluación, pero abrámosles las oportunidades, tanto de saber comunicarse entre ellos y ellas, como de escuchar al otro. Eso es la vida. Finalmente, si estamos preparando para la vida laboral, pues ya no solamente vas a recibir retroalimentación o comentarios de tu jefe o del líder de un proyecto. De hecho, en general, estaremos acostumbrados a trabajar a la par con un equipo, que a veces será de tu propia área y a veces serán personas que están, digamos, al mismo nivel de actividades, de responsabilidad, de desempeño, con quienes vas construyendo los proyectos y tienes que dar resultados y tienes que trabajar de manera, aquí diríamos, no solo interdisciplinaria, sino interáreas, ¿no? Bueno, eso pues ayudemos desde antes a desarrollar esas competencias que finalmente también entran en lo social y en la comunicación y en todo aquello que pueda tener que ver con el análisis y con la argumentación y el desarrollo de un juicio y de un criterio claro para saber diferenciar independientemente de qué tanto mejor o no fue el trabajo del otro, pues decir las cosas claras, despersonalizar también la evaluación, si me cae bien, si me cae mal, y para eso son los instrumentos de base, para que tengan una orientación para hacerlo. Y la autoevaluación, que es tan importante también. Primero, esto les va a llevar a hacer una introspección de su trabajo. Ya no solo fui protagonista porque participé en alguna estrategia, en un proyecto, sino que también me corresponde emitir una voz y una opinión sobre mi desempeño. Repito, con el instrumento correspondiente para que se sepa, para que tengan lo necesario y lo adecuado
que abarque tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, que les permita también voltear a ver sus actitudes, pues en general las competencias de diferente índole que hayan puesto en juego, además de todos los criterios, digamos, duros que haya que autoevaluar. Y una cosa importante es que si tú decides integrar como docente la coevaluación y la autoevaluación como parte de la nota final que van a obtener cada uno de esos estudiantes, tenemos que respetar lo que se haya puesto ahí. Puedes o no estar de acuerdo, puedes incluso buscarlo posteriormente para dialogar y comentarle cómo su autoevaluación quizá te pareció por encima o por debajo de lo que tú consideras que fue su desempeño, el cumplimiento de la actividad, de la participación. Sí, puedes comentarla, pero así como se va a respetar tu nota desde la heteroevaluación, lo mismo habremos de hacer con la evaluación entre pares y con la autoevaluación. Y eso es lo que se refleja y eso es lo que se toma en cuenta en la manera en la que hayas determinado integrarlo a la calificación definitiva o hablando, pues sí, de evaluación en la educación formal, a cómo lo vas a tomar en cuenta a la hora de cerrar la asignatura, el módulo, etcétera. Pero es muy importante, hay que respetar tanto lo que cualitativamente hayan dicho sobre su propio trabajo como el número que se hayan asignado. Y bueno, sobre eso también puedes tener estrategias y incluso información para seguir trabajando. Si se presta para de ahí darte cuenta cómo ellos, tú en la comparativa, el grupo se percibe en general y en un promedio con mejor nota de la que tú alcanzas a percibir en tu evaluación, con tus criterios y con la evidencia que estás obteniendo de aprendizajes, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto llegue a un punto realmente de encuentro? Ahí habría que preguntar por qué, ¿no? No solo el por qué, sino sondea a través de diálogo, de cuestionamientos, cómo es y por qué y bajo qué ejemplos y puestas en práctica y aterrizaje del aprendizaje consideran que han alcanzado un nivel que quizá está por encima de lo que tú has considerado, incluso también entre ellos. Vas a ayudarles a desarrollar estas alternativas de comunicación y de valorar el trabajo del otro. Además de esto, de lo que nos puede permitir la evaluación en todas estas posibilidades, pues estarán las estrategias en el aula, de las que brevemente pues daré ejemplo. Me ocurre traer a la conversación como vías para retroalimentar y trabajar en el salón o en el espacio virtual o presencial que estemos. Además está, por supuesto, la retroalimentación dentro de las actividades. Hay diferentes maneras de hacerlo, asesorías individuales y hacerlo durante la participación espontánea. Eso que va ocurriendo en el día a día, lo que es la vida del aula, también ahí se puede dar retroalimentación sin que siempre sea un momento o un punto planeado, ¿no? Que solamente se acota al término del proyecto o de la actividad o de la clase, ¿no? Vamos a retroalimentar en los últimos 5 minutos. No, esto es una cuestión viva porque todo el tiempo estamos intercambiando y dialogando. Como parte de las estrategias en el aula, estoy segura de que les voy a comentar aquí 4 ideas, bueno, 4 metodologías y alternativas que ya conocen. Es posible que más de uno de ustedes haya aplicado una o varias, pero mi idea o lo que yo quisiera es que lo conecten con la posibilidad que estas estrategias nos abren para retroalimentar durante el trabajo en el aula. Aula invertida o flipped classroom. Bueno, sin entrar en mucho detalle, esperando que hayan, que conozcan ya sea la teoría o la práctica, que hayan tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, 3 elementos que rescato de lo que puede aportar el aula invertida. En primer lugar, pues se transforma el espacio. Sea independientemente de si esto es virtual o presencial, se transforma porque de pronto vas a utilizar el aula para que ahí surjan un montón de ideas, de comentarios, de preguntas, de actividades realizadas, ¿no? Vamos a dejar de mandar la tarea a casa para solo evaluarla en momentos, ¿no? Todo pasa por separado, ellos trabajan en casa a un ritmo, yo califico en otro y en clase vaciamos el contenido. Esto puede funcionar para algunas asignaturas, puede funcionar, de hecho, es en la modalidad en la que en realidad más seguimos enseñando y aprendiendo, pero creo que incluso se puede integrar el aula invertida dentro de una manera, dentro de un modelo tradicional de enseñanza.
No siempre tiene que ser todo aula invertida o todo modelo tradicional donde tú seas el protagonista quien comparte la clase y dicta el tema, etcétera. Puedes hacer, pues para eso tenemos esta posibilidad de las metodologías varias. Puedes integrarla y puede haber temas que se presten más para que transformes esta aula en que se profundice, se aplique el conocimiento y haya una participación activa y entre otras varias posibilidades, se desarrolle este pensamiento crítico, siempre y cuando tengamos en cuenta que la condición fundamental para que se lleve a cabo el aula invertida es que hayan tenido previo conocimiento y dedicarle el tiempo, el estudiante, a consumir o a conocer la teoría. Sí tienes que preparar este proceso para que antes estudien y con eso que estudiaron o con eso que leyeron, que descubrieron, que vieron en cápsulas, en podcast, que escucharon en podcast, etcétera, hay muchas alternativas de cómo pudieron haber o tomaron primero la clase presencial donde pues fue principalmente teórica y tú expusiste y sí hubo preguntas y participación, pero en general fue tradicional, pero en la siguiente vamos a aplicar esto. Y entonces vamos a ir intercalando, por ejemplo, entre yo primero les comparto el contenido y la teoría y ustedes investigan y leen, pero siempre tendremos que saber que la siguiente clase de nuestro tema va a ser en aula invertida y entonces vamos a aplicar a través de actividades, de ejercicios de interiorización del conocimiento eso que aprendiste. Y entonces nos ayuda a personalizar y adaptar enfoques de enseñanza para atender necesidades individuales a que todo sea pues en el mismo patrón o en la misma manera, ¿no? Plano, digamos, de alguna manera, que no cambiemos nunca el estímulo o el recurso y la estrategia que utilizamos. No, vamos a intentar atender diferentes estilos, diferentes necesidades. Y hay un cambio de roles, porque también en ese momento le das al grupo la oportunidad de que opinen, de que hagan autorreflexión, de que tengan verdaderamente protagonismo, porque les toca resolver, porque les toca hacer las preguntas porque si no tienes dudas, pues aquí no se puede construir nada. Y eso hace que todo el tiempo de ese momento de la aula invertida se pueda estar retroalimentando, porque habrá situaciones, comentarios, participaciones en donde tú puedas irles devolviendo de diferentes maneras. En ese momento, pues puede ser en vivo, pero también puedes esperar hacer una retroalimentación, por ejemplo, grabada, y no tiene que ser siempre la opción del video o del audio, no tiene que limitarse a la versión o a la modalidad en línea. Tú puedes de pronto, después de todo lo que se trabajó, llegar a casa y en vez de retroalimentar los trabajos o la actividad que se hizo de manera individual por escrito con una calificación, puedes dedicarte 3, 4 minutos a hacer una grabación y tú darles la retroalimentación y compartirla en la siguiente sesión o por medio de alguna alternativa digital. Hay muchos recursos que podemos utilizar, pero es el aula invertida la estrategia, la primera estrategia que me gusta pensar y plantear como una constante retroalimentación donde lo cualitativo claramente queda por encima, en ese momento, por lo menos en la experiencia del aula, queda por encima del número, de lo que va a ser el resultado. Porque hay que entender que tanto estas como cualquiera de las alternativas y estrategias que utilicemos, vale la pena que le compartas a tus estudiantes que lo que se está buscando es que les vaya bien, pero que les vaya bien no solamente es que aprueben, es que saquen algo bueno de esta experiencia de aprendizaje. Y entonces las estrategias que vamos a trabajar y la retroalimentación e incluso la calificación, cuando sea baja, cuando no sea la que esperabas, cuando sea muy buena, está apuntando a que se logre. Y entonces mi acompañamiento, entre otras alternativas, será ese acompañamiento, ese seguimiento que da la retroalimentación, una de las alternativas que te ofrezco para que lo logres, para que identifiques cómo mejorar y mejores. Porque además son dos partes. Una cosa es que nos demos cuenta de que podemos hacer mejor y otra es que lo hagamos. Bueno, pues ahí por lo menos es una manera de decirles con actitud, cuenta conmigo. Porque no estamos buscando aquí, no se trata de que la enseñanza, el aprendizaje y la educación formal apunten a que no lo logren, a que reprueben, a que todo el tiempo estemos tristemente teniendo conversaciones eh, entre claustros y entre docentes de todo lo malo que fue tal grupo, de todo lo mal que viene esta generación, de todo. No, apuntemos todos a que hablemos de lo bueno y a que eso bueno pueda ir mejorando. El aprendizaje basado en proyectos, que seguramente, y repito,
conocen y han aplicado en alguna ocasión. Bueno, ¿qué nos permite? ¿Qué nos da, entre otras ventajas? Autonomía, porque va a permitir que se aplique desde lo que yo he aprendido como estudiante y de lo que yo he podido ir entendiendo, traduciendo, de lo que se me dice, digamos, ¿no? Interpretando, y esta aprehensión de conocimiento, pues lo llevo a una situación del mundo real que me permite incluso desarrollar cierta confianza y seguridad de que puedo participar desde mi estilo, mi conocimiento, mis intereses, incluso mis fortalezas en este proyecto que se pone en común. Por supuesto es colaborativo, porque lo ideal, ¿no? Es la idea del aprendizaje basado en proyectos es que en esta puesta en común se vaya construyendo, que haya una cooperación y eso es la clave. No se trata de que caigamos en la típica eh, actitud de dividirnos el trabajo y tú haces la introducción, yo el desarrollo, yo las conclusiones, lo juntamos y alguien más o entre todos al final hacemos la propuesta. Eso en realidad ya no cumplió con el objetivo, ni siquiera con el proceso que se pretende en esta estrategia. Se trata de que aprendamos incluso a intercambiar, que nos sentemos y esto tendría que ocurrir en el aula. Está pensado el aprendizaje basado en proyectos para que, aunque haya trabajo, ¿no? Porque no siempre va a dar tiempo, quizá porque faltarán cosas, porque hay detalles por afinar, porque seguirán reuniéndose por fuera de la clase para avanzar en su proyecto, seguro. Pero dales el espacio en el aula para que ahí también haya intercambio de ideas, se escuchen, debatan, lleguen a puntos en común o no, propongan ideas, renuncien a ideas, las reescriban, haya análisis crítico, puesta en común y, por supuesto, toda la opción que nos da esto para hacer interdisciplinario el trabajo. Y ahí también es un reto para el equipo docente porque la retroalimentación ya no debería, y además es una oportunidad, venir de una sola persona. Si integra diferentes disciplinas, si hay diferentes asignaturas puestas en común en este proyecto, pues pónganse de acuerdo también como docentes, pongámonos de acuerdo para cómo vamos a retroalimentar que no sea de manera individual, porque eso ya no es congruente, por ejemplo, con el aprendizaje. O sea, si ellos hicieron el trabajo en conjunto y te van a entregar un solo proyecto, pues entregamos una sola retroalimentación. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para calificar en común y tener una sola voz, que todos tengamos participación y lo que yo veo y tú ves y cada uno que hicieron bien y que lograron y también que pueden mejorar y potenciar, lo reciban de una sola pieza, no por cachos? Todo eso es una alternativa y además vas a ir retroalimentando a quien le toca acompañar el proyecto durante el proceso. El aprendizaje basado en problemas, que también está centrado en el estudiantado. Finalmente, todo esto, pues estamos apuntando a alternativas, metodologías activas. Eso es lo que se busca, que ellos y ellas sean protagonistas. Soluciones tendrán oportunidad de analizar el problema. A veces puede empezar de manera individual, pero eventualmente habrá una puesta en común. Hay una autorregulación de este aprendizaje para poder incluso argumentar por qué estoy proponiendo la solución que propongo. Hay que contextualizar, digamos, esto te permite el aprendizaje basado en problemas, esto que te estoy dando de teoría, cómo lo vas a poder en un contexto determinado, en un problema verosímil, ¿no? Que sea de una situación que puedan conocer, elijamos bien los problemas que planteamos para que realmente puedan desarrollar los aprendizajes y competencias y les sea familiar, digamos, sea posible aplicar el conocimiento porque el contexto del problema que se les está dando es conocido, no es absolutamente ajeno. Y en esa puesta en común, no solo durante, sino al final, en el trabajo en equipo y en la comunicación de la resolución a la que se llegó, es donde vas a poder entrar tú a dar esta retroalimentación. La lectura en común, que va a empezar de manera individual, funciona muy bien. Creo que es una alternativa incluso que funciona perfecto en cualquiera de las modalidades, ya sea presencial o en línea. No siempre pasa lo mismo con otras estrategias de las que he mencionado u otras. La virtualidad no siempre nos lo permite. En este caso es posible, ya sea en presencial o a distancia, compartirás una lectura que te parezca, digamos, relacionada y acorde, significativa para lo que se está estudiando, que se pueda conectar con lo que han aprendido hasta el momento y personalmente, de manera individual, se haga este análisis, el enfoque, la lectura de comprensión, la identificación de las ideas principales, cómo conecta con lo que hemos estado aprendiendo. Pero luego se pone en común.
en estos equipos pequeños, 3, 4 personas, que igualmente desarrollen estas competencias y estas capacidades de comunicarse correctamente, de sintetizar. Si ya dijimos varios lo mismo, bueno, pues no repitamos, ¿no?, las mismas ideas. Argumentemos de manera precisa, analicemos, discernir qué de todo lo que dijimos es lo más importante de la lectura, y luego habrá una puesta en común. Un representante de cada uno de estos equipos va a compartir con el resto del grupo, y entonces podemos identificar semejanzas e ideas de las diferentes interpretaciones. Y eso también te abre la posibilidad de escuchar y de darte cuenta cómo todos podemos entender algo distinto, podemos darle un enfoque, encontrar la idea principal al principio, pero en el medio o al final. Llamar la atención estará en un lado o en otro de la lectura, y eso también te ayuda a descubrir cómo pues todos podemos aportar y construir en este aprendizaje, y no tenemos la misma forma de ver las cosas. Y ahí, en esa puesta en común, es el momento perfecto para, incluso no solamente que tú lleves a cabo la retroalimentación, que haya estas retroalimentaciones verbales, no necesariamente aquí, por ejemplo, no será para la nota, pero perfectamente puede haber una coevaluación de lo que tú estás compartiendo y de lo que yo veo de tu participación, y viceversa. ¿Cuál es la estrategia transversal a todo lo que he comentado? Las preguntas. Yo te recomiendo que te lleves esta idea de todas las opciones que tú quieras hacer en el aula. Dejemos de dar la retroalimentación siempre resolviéndole al otro. Siempre o únicamente dejando por escrito como afirmación, ¿no?, sentencia definitiva, lo que hiciste bien y lo que hiciste no tan bien, o tus errores. Bien, hay cosas que se tienen que decir, sí. Si está mal un concepto, si está mal en estructura, de forma o de fondo. Si hay que mejorar elementos de redacción, si tomaste el tema que no correspondía, si no cumpliste con los criterios que están claros, ¿no? Porque siempre hay que ser completamente claro en lo que te toca evaluar. No puedes después salir con sorpresas. Eso ahí tiene que ir transparente y desde el principio. Claro que te voy a retroalimentar a partir de estos criterios o de estos puntos, pero que no sea solamente dado de ti hacia ellos. Pregúntales, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué te hace pensar que esa aplicación del conocimiento es viable? Argumentame. Atrevámonos a que la retroalimentación despierte diálogo, sobre todo si es en el aula. Otra cosa es cuando nos toca a veces retroalimentar por escrito y es una actividad y bueno, no va a haber ida y vuelta. Pero también ahí podemos dejar cuestionamientos. No te los van a contestar directamente, pero se pueden dejar preguntas abiertas que lleven a la reflexión. Es la pregunta la que te va a hacer trabajar más la cabeza. Si todo lo entregamos ya hecho, ¿no?, ya resuelto, es un paso mucho mejor que solamente dar un número, pero nos quedamos un paso atrás de, híjole, sí tengo que preguntarme algo, sí tengo que. ¿Y por qué planteaste objetivos que al final no son congruentes con tus conclusiones o con tus resultados? No va a ser el mismo proceso el que haga la persona. Si solamente le afirmas que no son congruentes sus objetivos con los resultados, pues ya está dicho. Me lo llevo, claro que me ayuda porque sé en qué me equivoqué, pero no me está haciendo pensar más. Si es una pregunta y quiero realmente aprovechar esto para aprender, entonces me voy a poner a reflexionar y a hacer introspección. Que no falte en tu retroalimentación, dedicarle el tiempo. Es tan importante como la planificación y como la impartición. Que sea en el momento oportuno. No todos los momentos son correctos para retroalimentar. No cortemos, por ejemplo, la dinámica de participación donde están comentando, donde están debatiendo. Por el contrario, donde hay trabajo individual y se está trabajando en silencio. La exposición de algún pequeño equipo no es el momento, o sea, dejemos exponer y terminar. A veces no funciona tanto estar retroalimentando a manera, digamos, de interrupción. Hay que encontrar cuándo debo retroalimentar, qué tiempo debo dedicar a ello, que sea congruente con lo que pediste, que sea congruente con lo que se está trabajando, así como los objetivos y las formas, bueno, las alternativas de evaluación o los instrumentos con los que vas a evaluar las actividades. Tienen que ir a la par, porque se tiene que evaluar, ¿no? Finalmente tienes que evaluar que llegaste a lo que planteabas al principio. Pues de la misma forma, nuestra retroalimentación tiene que ser congruente con todo eso. Tiene que ser constructiva.
La única manera en la que retroalimentar va a dejar huella y realmente va a hacer que el estudiante se lleve lo que acabas de comentarle o algo le sirva, es que estemos buscando que construya, no que destruya. Cuida la comunicación verbal, cuida mucho las palabras que eliges para retroalimentar, tanto el vocabulario, si lo vas a hacer verbalmente, no por escrito, pues también el tono, el volumen. Cuida que no haya sarcasmo, cuida que no haya una entonación que pueda interpretarse de manera equivocada. Si es por escrito o de manera oral, cuida las palabras, es decir, desde el punto de vista de la formalidad, de que se haga bien, de que se haga correctamente. Por supuesto, el lenguaje corporal, porque también si elegiste una forma de evaluar en video o en audio, importa la comunicación verbal, pero si es video, por ejemplo, importa la comunicación corporal, lo mismo que si estás en presencial en el aula. La gesticulación, la postura, los ademanes, si estás de espaldas, eso no personaliza nada. Si estás retroalimentando mientras escribes en el pizarrón, no, eso nos regresa a que hay que darle su tiempo. Y hay que ser perfectamente conscientes de cómo estamos comunicando, sobre todo si es para retroalimentar y aún más si vas a señalar dentro de esa retroalimentación aspectos a mejorar o errores. Y variar los métodos. Ya he dicho algunos, ¿no? Es decir, que sea en diálogo dentro del aula, que lleves un video, que lo prepares, que les compartas un podcast, que lo hagas por escrito también, que no siempre sea la misma manera en la que retroalimentamos. Y para ir cerrando otras ideas, escucha, siempre escucha. Dale oportunidad al estudiante de que haga preguntas, de que te cuestione, de que dé sus opiniones, correctas, incorrectas. Si de pronto dices es que esto no tenía que ver con el tema, pregúntale por qué considera que sí, que nos cuente por qué cree que su opinión, su participación tiene que ver con el tema. Vamos a dejar que hablen y escuchemos. La creatividad, no le tengamos miedo a improvisar. No todo puede ser improvisación, porque además también qué miedo. Pero se vale compartir la experiencia, se vale, es muy importante, de hecho, y más en la educación superior, que sobre la marcha se vaya construyendo la clase y la retroalimentación se dé en la misma línea, que se abre tus puertas a nuevas ideas de tus colegas docentes, de lo que viste en un video, en una película, en YouTube, que todo eso te sirva para tu práctica en el aula. Y comparar con medida. Me parece que en la educación formal y al evaluar, como lo hacemos en este ámbito, pues es imposible y me parece hasta normal, digamos, que comparemos el desempeño de un estudiante con otro. Porque si hay una cierta lista de criterios y unos niveles que tenías que cumplir, por ejemplo, o unos puntos con los que había que, ¿no? que se tenían que cumplir, y hay quienes llegaron con pues calidad, dedicación, que demostraron el interés en hacerlo, y hay quienes claramente decidieron dejarlo al mínimo esfuerzo. Claro, yo creo que es imposible no decir si este tiene la máxima porque hizo todo esto, pues con base en ello es una de las criterios que voy a tomar para calificar al resto, pero con medida. Yo creo que puede ser uno de los elementos para evaluar y para retroalimentar, pero no el único, no el principal. No, porque no todos tenemos por qué dar exactamente lo mismo, porque no todos ninguno somos iguales en realidad. Hay que también, de hecho, partir de evaluar y de retroalimentar desde lo que te está aportando esa persona. Otra cosa es que realmente nos podamos apegar a que le faltaron criterios o a que verdaderamente el desempeño quedó por debajo del máximo que se pudo dar, que lo encontraremos tal vez en otro equipo o en otro de los estudiantes del grupo y entonces la comparación cabe, pero siempre con medida. Y bueno, pues dejar esta reflexión final antes de darles la palabra para preguntas. La retroalimentación no es un evento único. Se va a ir dando y ojalá la vayamos teniendo a lo largo de la vida, no solo en la enseñanza formal, no solo en la escuela. Es un proceso continuo y hay que aprender a darla correctamente, ¿no? Y a recibir retroalimentación. Y eso llevémonoslo como reflexión docente. Yo me dejo retroalimentar, yo la recibo bien, que sea de manera abierta, que sea constructiva, y eso es parte esencial para que realmente haya un impacto tanto en la educación como en el desempeño y en el mundo laboral. Y bueno, pues adelante con las preguntas.
para que ustedes puedan tomar ahora el micrófono. Cualquier duda o comentario, quedo pendiente. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por la interesante presentación de hoy. Justo ahora tenemos una pregunta de Mila. Nos pregunta sobre la retroalimentación reflexiva y quizás algún ejemplo de cuáles serían las preguntas que ella podría plantear, ¿no? Claro, gracias, Mila. Me parece que las preguntas reflexivas tienen que ver precisamente o han de partir no tanto de que te den la respuesta correcta, por ejemplo. No vamos a ir apegados, por ejemplo, al contenido exacto del, pero ¿en dónde dice? ¿Y en qué momento revisamos? No, la reflexión la vamos a dar en que ellos y ellas encuentren las razones por las cuales plantearon determinada solución, por ejemplo, o determinada respuesta, o el proyecto que están planteando es este. Yo creo, y esto creo, digo, seguramente lo tenemos ya conocido, lo primero que te puede servir es partir en vez del por qué, en el para qué, ¿no? Esto seguramente se ha escuchado más de una vez, pero es cierto, no es lo mismo el, pero ¿por qué dices que esto es correcto? ¿O por qué este es tu objetivo? De pronto el por qué cierra las posibilidades, ¿no? Pues porque fue lo único que se me ocurrió, porque me parece que suena lógico, porque fue el verbo más rápido que se me ocurrió, ¿no? Sí, puede haber respuestas que además no van a pasar de ahí, de una justificación inmediata. El para qué, por un lado, abre la posibilidad, bueno, ¿qué quieres lograr con ello? Y yo, la siguiente idea que te daría para elaborar preguntas que lleven a la reflexión es todo aquello que les permita inferir y hacer esta, digamos, pensar sobre su propio proceso de aprendizaje. Pide que expliquen, pide que desarrollen más. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto y tú detectas que no hay congruencia entre las diferentes partes del planteamiento, vale la pena que primero te expliquen cuál fue el proceso, por qué consideras, ¿no? Y para qué consideras y en qué te basas para que este sea el tema, este es el objetivo, el desarrollo o los pasos o el cronograma o las actividades a realizar y cómo todo esto que vas a plantear logra el objetivo final. Y que te lo cuenten. Vamos a dar oportunidad a que, sobre todo si estamos en el aula, pues esto mismo, tomen el micrófono. Y sobre esa misma respuesta, me parece que vamos a poder señalar, y creo que todos nos vamos dando cuenta conforme vamos intentando explicar algo, dónde está el error, ¿no? Esto ya no cuadra, esto me lo tengo que replantear, esto lo tengo que reformular. Muchísimas gracias, Andrea. Como el tiempo nos va ganando, vamos con un último comentario. Justo por ahí mencionaron un tema de cómo generar interés en los estudiantes, ¿no? Para que también tengan interés al momento de escuchar la retroalimentación o tener una participación activa en el aula, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos generar eso? Gracias. Pues yo sobre esto, unas cuantas ideas. Lo primero es, a ver, la responsabilidad del docente está en plantear lo, lo mejor que se pueda y en preparar lo mejor que se pueda la clase. Yo soy una firme convencida de que nuestra labor es planificar, o sea, dedicarle el tiempo que merece a la planeación, a la preparación, a la planificación, el que cada quien necesitemos dedicar. Hay gente que puede ser experta en y entonces se le da más rápido porque ya se sabe esa asignatura. Hay gente que es, ¿no? Sus primeras experiencias, sabemos quiénes nos da pánico escénico, etcétera. Dedícale el tiempo a prepararlo. Pon todo lo mejor de ti. Lo primero tendría que ser que a ti te guste lo que estás impartiendo, porque si no, empezamos muy mal, ¿no? Difícilmente vas a poder contagiar, la actitud se contagia. Entonces, difícilmente vamos a contagiar interés y que den ganas de escuchar y de aprender algo que a ti mismo no te entusiasma. Vas a poner en juego todas las estrategias, recursos, alternativas que vas, si tú te estás formando permanentemente, que vas adquiriendo para ser mejor en el aula. Y ahí está, y tú lo tienes en una mesa para ofrecerlo. La motivación y el interés son personales. Y desgraciadamente estamos en una época, y me atrevo a decir que los últimos años y la pandemia nos orilló también mucho a ello, en donde parece que el docente tiene que estar entreteniendo constantemente, ¿no? ¿Qué más hago para que no se aburran? ¿No? Si está este compromiso, y yo creo que si cumplimos con todo lo que acabo de decir, y tú te entusiasmas por compartir,
es voluntario, ¿no? Tú tienes la voluntad de ponerlo y de compartirlo y de traerlo lo mejor que se puede y de variar el estímulo y de variar los recursos. Si el interés y la voluntad de aprender no están, hacia ahí ya no podemos pasar. Eso es totalmente personal. Y yo creo que pues habrá que dejar, incluso vale la pena compartir esta reflexión. A mí me ha funcionado y lo dejo como una última idea, compartirles el interés y la voluntad y el descubrir si esta asignatura, estos temas tienen algo que aportarles, solo puede venir de ustedes. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Lo demás es una labor compartida, ¿no? Finalmente el aprendizaje y la enseñanza es de ida y vuelta. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Gracias al UNIR por su participación. Y nada, sin más, nos quedamos con todo este aprendizaje. Ya saben, a las personas que quieren tener una constancia de participación, que tienen que completar su registro de asistencia y le aparece en la caja de comentarios de tanto de Facebook de Mineo como de Peroeduca. Y sin más, muchísimas gracias y buenas noches con todos y todas. Muchas Muchas gracias, gracias. Andrea. Bonita noche. Gracias a ustedes.